sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la pantalla, qué increíble, y no hay nadie conectado. Sí, sí, está bien, este video se va a quedar ahí. Imprimí una pieza que no sé, es un cosito de estos para mi papalote, porque los que yo tenía pues se rompieron, entonces hice unos un poquito más resistentes y no sé en dónde lo dejé, por ahí debe de estar, lo tengo que encontrar porque tengo que pasar el hilo de aquí para acá. Bueno, este ya lo pasé, falta. Ya tenemos una persona que nos está viendo. Bienvenidos. Hace años, siglos que no hacía transmisión aquí en el canal. Ahora, lo que no sé es si tenemos buen audio o no. Supongo que sí, aunque a lo mejor se escucha un poco del lado de las impresoras, así que tengo que traer mi sellador. Denme un segundo. Está el silenciador quita ruido de impresoras que vamos a poner por aquí. Y ahora sí tenemos a 8 personas, pero ¿saben qué? Yo no sé por qué no hay comentarios en el chat o no se ha actualizado esto. No tengo idea. Yo no puedo ver un solo comentario. Mira, ya están empezando a comentar. Se escucha un poco raro y se frisea. ¿Cómo se frisea? Me friseo yo. O sea, ¿qué? ¿Así? Ahí ya se escuchó mejor, ¿no? Según yo ya se debería de escuchar mejor. Vamos a aumentar la voz para que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? ¿Los detrás escuchan? ¿Todos escuchan? Se ve picado. Eso es por el internet, ¿no? El lento. Hola. Hola. Hola a todos. Hola Carlos Rivadero. Jaguar Celaya. Reciclando energía, se ve cuadriculado. Claro, es que estamos imprimiéndolo todo. Qué mal chiste. Somos 49 personas. Me dicen que se ve mal. Tal vez la conexión a internet no es muy buena. Eso se me hace un poco extraño. Y tengo que hacer preguntas. No sabía eso. Saludos desde Honduras. Jaguar Celaya. Saludos. Enrique Gómez, ya está mejorando. Muy bien, gracias, Enrique. Joseph Ceballos, saludos desde Estados Unidos mexicanos. Saludos desde la hermana República de Yucatán. Ajá, desde allá estoy. Energía, ¿cuántos somos? 42. Esto funciona igual que en TikTok, que si le dan like, es que no hay cómo dar like, ¿o sí? Hay manitas arriba, pero nada más. Pero ya ven que en TikTok, si la gente le da like, que suben las vistas. Sí, hay corazoncitos. Miren, yo me puedo autodar corazones, ¿ven? Me estoy dando muchos corazones, muchas risas y muchas trompetitas. Ya me saludaron. Exacto, ya me están poniendo cienes. Saludos desde Ecuador. Mario Almeida de Paraná, en Ríos, Argentina. Allá, saludos. Muy bien, chicos. Hoy me voy a conectar muy rápidamente porque la verdad es que ya llevo todo el día aquí en el estudio trabajando y haciendo un montón de cosas. ¿Ven esta pieza que hice? Está muy cool, ¿no? Esta escultura. Dicen que se ve pixeleado, pero bueno, tal vez la puedan distinguir ahí. Y también hice una arañita. ¿Dónde está la araña? Venga, la araña. Aquí está la araña. Esta araña es como poseable, como los domis que te en la tienda. Saludos desde Guatemala, amigo pelón. Alvarito C. Hola, Alvarito, ¿cómo estás? Davis Rosso. Hola, Davis. Roque Peralta Gómez, saludos de Baja California. Wow, nos están viendo desde muchos lugares. Así que bueno, esta es otra arañita que se puede ver. Me gusta cómo se le mueve la colita y podemos verle las patitas y toda la cosa. Ok, entonces son unas sillas ahí que Enrique Gómez me dice, tenemos pendiente del perro robot de Unitree. Sí, de hecho, estábamos el camarógrafo que estábamos en contacto, que nos íbamos a poner en contacto o que ya estábamos haciendo algo. Le voy a preguntar, pero sí ya lo tenemos pensando. Sí,
les vamos a escribir. Y tenías que hacer el sello de, ay, no sé. A mí me regalaron una impresora en iCubic 2, no, pero nunca supe usar el láser. Yo guardo el Aya. Es muy fácil utilizar el láser. Ya les enseñaré eso después también. Desde Uruguay estoy festejando. Hoy recibí mi diploma de electricista luego de 3 años de estudio. Muchas felicidades reciclando energía en Uruguay. Qué bueno que hoy ya se culminen esos 3 años de trabajo. Qué bueno que ya lo tienes en tus manos. Ahora a aplicar todo eso y a seguir aprendiendo, porque eso nunca se acaba. Y por eso los tengo aquí, a todos los poquitos que están acá, porque voy a dar, para los que no saben, un taller para iniciarse en el mundo de la impresión 3D. ¿Okay? Este taller yo lo desarrollé basándome en todas las dudas que he tenido, todas las personas que me rodean con impresión 3D. Y entonces, este es un taller hecho para lo más básico. Quien quiere empezar o quien ya empezó, pero se ha desesperado o no ha podido solucionar problemas y también quiere saber qué más puede hacer con su impresora. Entonces, va a haber un montón de teoría. Vamos a tener también un grupo de Telegram en donde vamos a estar todos los del taller, incluyéndome yo, para enviarnos mensajes y trabajar. Los talleres van a ser todos los lunes a las 7 de la noche, hora de México. Van a durar 2 horas y me voy a quedar 1 hora, un poquito más tal vez, para responder sus dudas y preguntas que tengan, ¿ok? Así que el taller lo van a poder encontrar ahí en la tienda de Nada que Hacer, y si no, está aquí en la descripción del video y se los voy a dejar aquí también en los comentarios en vivo. Bueno, en ese taller vamos a aprender todo. Déjenme les pego nada más el enlace para que lo vean aquí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a aprender primero un poquito de teoría, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de tecnologías que existen de impresión 3D? Pues que funcionan todas estas tecnologías. Después vamos a ver los componentes básicos de la impresión aditiva, que es la que vamos a utilizar, la impresión de filamento. Entonces vamos a analizar las partes de una impresora, cuál es el rol de cada uno de los componentes, porque en el mundo de la impresión 3D hay que conocer, o sea, no es como una impresora que mandas a imprimir y ya salió. Hay algunas que sí, pero si estamos empezando no va a ser tan sencillo. Debemos de conocer todas sus partes, porque en algún momento vamos a tener que solucionar problemas con todas esas partes y componentes, ¿ok? Aparte es importante porque muchas impresoras comparten muchas piezas sin importar la marca y comparten muchas configuraciones o cosas similares. Entonces eso nos va a ayudar para poner en marcha la impresora que ya tengamos, o para que nosotros al final del curso les voy a mostrar cómo pueden elegir una impresora para ustedes si es que no la tienen, o si la que ustedes tienen la pueden mejorar, si a lo mejor hay otra mejor. Todas las impresoras 3D son buenas, o sea, literalmente todas sirven para imprimir. Unas tienen más comunidad, otras menos, pero literalmente todas las impresoras 3D funcionan para imprimir. Obviamente algunas lo hacen rápido, más lento, pero hay muchos factores a considerar, como el costo, el envío, el cómo llegan, porque muchas llegan desarmadas, otras no. Entonces, todo eso lo vemos al final del taller, ¿ok? Pero aquí en la base, yo les voy a contar todo sobre el ensamblaje de las impresoras, cómo se calibran, cómo se nivelan, todo lo de la base de la impresora. Después, todos los filamentos, cómo se manejan, cómo son los procedimientos para carga y descarga de los filamentos, dependiendo de los cabezales. Ahorita no les voy a dar muchos detalles porque si no se va a dar muy técnico esto. Y vamos a conocer cuáles son los problemas que pueden existir con los filamentos y la impresora, cómo descargar, qué pasa si se nos rompe, qué pasa si se tapa, todo eso, ¿no? Pues vamos a meter, ahí nos vamos a ensuciar las manos bastantito. Y como pueden ver, ya llevamos un montón de información. Y desde eso
ya que vimos toda la parte física de la impresora, vamos a empezar a utilizar el Slicer, que es este software que nos permite convertir los objetos 3D en un código que le vamos a enviar a la impresora para que ésta pues ya lo imprima. Entonces vamos a aprender sobre la orientación, sobre los soportes, sobre los tamaños, sobre la calidad, la eficiencia, mejor la velocidad, cómo hacer las capas más redondeadas, cambiar las temperaturas, los grosores, todo. También vamos a ver algunas técnicas como para imprimir huecos, otras técnicas más avanzadas donde hay capas variables, impresión de colores con impresoras que no imprimen a color, etc. Después vamos a, de nuevo, una vez repasado esto, vamos a meternos a la solución de problemas comunes, ¿sí? La optimización de todas las configuraciones, una vez tomando en cuenta todos estos problemas. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la calidad, acabado, cómo le podemos hacer para que nos queden mejor y que no fallen. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de postprocesamiento, qué aplicaciones hay, sectores industriales lo utilizan. O sea, les voy a dar una guía de qué pueden hacer, ¿no? Cuáles son las perspectivas que puede haber, todo lo que ustedes pueden hacer. Y va a haber una guía de compra también. Si no tienen impresora o quieren comprar una, les voy a dar una guía para que tomen en cuenta algunos puntos bien importantes para poder conseguir una. Cuáles son esos factores que hay que considerar a la hora de elegir una. Y entonces, pues yo les haré tal vez algunas recomendaciones según presupuesto y necesidades, ¿ok? Obviamente el taller tiene costo, pero es un grupo muy, muy pequeñito. Ya tenemos algunas personas registradas, no tengo el dato correcto de cuántas son, pero no vamos a ser más de 15 personas, así que vamos a hacer, o sea, va a ser un grupo muy chiquitito. Y en ese grupo vamos a estar en contacto todos, vamos a estar en un grupo de Telegram y vamos a estar trabajando durante todas esas semanas y nos vamos a estar comunicando, enviando fotos, cómo vamos. O sea, es toda una cuestión de aprender. Y bueno, obviamente va a haber un montón de presentaciones, todo va a estar grabado para que ustedes lo puedan consultar más adelante y de esa forma, si algo se les pasó, lo pueden consultar de nuevo, ¿vale? Saludos desde Izamal, Yucatán, Dani Jaciel. ¿Quién más me saluda? Hola, ¿cómo estás? Tengo una duda. ¿Cómo sé si un filamento es apto para alta velocidad? Como para una Bambu Lab X1. Mira, los filamentos tienes que probarlos. Lo bueno es que hay mucha comunidad de bambú, entonces un montón de personas ya probaron todos los filamentos. Y de todas formas, tú puedes hacer tus pruebas, que es lo que se recomienda de todas formas siempre que pidas un filamento de dudosa procedencia, para saber cuál es la temperatura adecuada. Incluso por colores cambian las temperaturas que debemos de utilizar en los filamentos, aunque sean de la misma marca. Entonces eso está interesante. O que te quede mucho mejor el acabado. Por ejemplo, las impresiones que llevan silk, este tipo de filamento como brillosito, que queda como sedoso, esas impresiones, si tú les pones una temperatura diferente, el acabado no queda tan silk, tan sedoso. Ajá. Y obviamente tampoco lo puede frío, si no, no va a funcionar bien la impresión, la velocidad, hay que ajustarla, un montón de cosas, ¿ok? Dice Narukiosuki-san, eso es muy bueno porque no sé nada, ¿ok? Israel Vargas, ¿dónde tan cuatro? Ok, yo quiero contarles esto muy, muy rápido sobre el taller. Este video se va a quedar aquí en el canal. La primera clase empieza el día 12 de agosto, así que todavía tienen tiempo. Va a ser todos los lunes, van a ser 4 sesiones, el 12, 19 y 26 de agosto y el 2 de septiembre a las 7 de la tarde todos los lunes, y además vamos a estar en el grupo pues mensajeándonos, enviándonos todo, haciendo ejercicios, etcétera, para que pues aprendamos, y esa comunidad pues se va a quedar ahí. O sea, siempre vamos a estar en contacto.
Y los videos se van a quedar ahí guardados solamente para ustedes, ¿vale? Así que esto es la primera generación. Vamos a empezar, va a ser chiquito, así que ya nomás nos quedan poquitos lugares. Así que los que quieran, están bienvenidos. Ahí les dejo el enlace nuevamente y está abajo en la descripción de este video. Y bueno, estén atentos porque vienen unos videos bien interesantes en NQH. Aquí en Hacer también vienen algunos, pero acuérdense que los videos buenos primero los estoy publicando en NQH y tiempo después los publico aquí en Nada que Hacer. Así que nada más ahí se los dejo de tarea. Entonces, chequen el taller. No hay descuentos ni nada. O sea, yo no hago esas raras. Ahí está el taller. Chequenlo. La verdad es que creo que está súper bien el precio. Es un montón de tiempo y experiencia. Vamos a discutir ahí, a aprender. Entonces, mientras más chiquito, mejor. Y pues bueno, ahí les dejo. Si tienen más dudas, mándenmelas por Instagram o ahí mismo en la página nos pueden contactar si tienen alguna duda. Pues bienvenidos los que quieran y muchas gracias a todos los que están aquí con sus dudas. Cuídense mucho, chéquenlo, se los pongo de nuevo y si no está abajo en la descripción. Y bueno, los dejo porque tengo que seguir revisando esas dos cajitas que están atrás. Son unas herramientas nuevas que pedí electrónicas para el estudio, para hacer baterías, porque vamos a empezar a hacer el carro de Fórmula 1 que tengo acá atrás, que por cierto está impreso en 3D, pero va a tener un poquito de herrería y electrónica y electricidad. Así que, bueno, Decodigitador, amigo, te contacto por Instagram, ¿sí? Por Instagram también, si tienen dudas me pueden escribir. Y bueno, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos.